Dirían en la tele, 3. Acción. Acción. Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda mesa de nuestro primer día de reflexiones en torno a la sostenibilidad de los proyectos culturales y creativos. Mi nombre es Luanda Smith, mi colega Silvia Cisey también se presenta con ustedes. Yo soy Silvia Pérez Isay, un gusto. Desde Bariloche, Argentina, estamos trabajando. Y bueno, para dar continuidad a este primer día de diálogos y reflexiones, ya tuvimos oportunidad de estar en nuestra primera mesa con Sinergia Festivales en Red, reflexionando en torno a la producción de eventos escénicos y los retos a los que se enfrentan en cuanto a costes económicos y en cuanto al impacto social que puede tener la producción artística. Nos seguimos con esta siguiente mesa que tiene pues la finalidad de invitarlos a reflexionar en torno a las preguntas que tendremos el día de mañana en el marco de los diálogos Resiliar por Mondiacult que estaremos llevando a cabo como parte del evento. Para los que no estén familiarizados con el proceso de Mondiacult, es una conferencia mundial de UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México en septiembre de este año. Y la finalidad es abrir la reflexión a nivel estatal, a nivel de ministerios de cultura en torno a los actuales retos a los que se enfrenta el sector cultural, artístico y creativo y cómo poder desarrollar políticas más acordes a la realidad que estamos viviendo en esta época, sobre todo también una reflexión que la pandemia por COVID-19 nos hizo más conscientes de las problemáticas que ya venían y sobre todo es una oportunidad para ver qué sigue de la mano también de actores que usualmente no eran considerados en estos diálogos y en este sentido como parte de los movimientos o de las propuestas que hubo durante la pandemia para escuchar a la sociedad civil, a los actores, a los creativos y a las organizaciones de la sociedad civil, se inició un modelo de diálogos que se llamó Resiliar, que en un formato en línea, conjuntaba a entre 4 o 5 panelistas para hablar de temas específicos e identificar qué problemáticas había a nivel de territorio y con estos resultados de estos diálogos se mandó la información a UNESCO y a partir de ahí se compartía a los estados parte, a los países, para que conocieran de primera mano de los actores en territorio qué estaba pasando. Entonces, eso fue durante el 2020 y 2021 y ahora que va a ser la nueva conferencia Mondiacult 2022, se busca aprovechar ese espacio de diálogo con sociedad civil para también tomar información que pueda servir para la nueva reflexión en torno al nuevo diseño de políticas públicas y qué es lo que sigue. Y en ese sentido, UNESCO propone una serie de preguntas asociada a una serie de temas que en nuestro caso de nuestro evento está asociado a los derechos económicos, sociales y colectivos de los artistas y profesionales de la cultura. Y como parte de esta reflexión queremos invitar a la audiencia del día de hoy a conocer las preguntas que vamos a tener con nuestros panelistas del día de mañana y conocer de primera mano cuáles son las impresiones de ustedes. Entonces, no sé si Silvia quiera hacer algún comentario adicional antes de compartirles las preguntas y, bueno, conocer de parte de ustedes qué es lo que pueden traer a la mesa del diálogo. Para los que nos están viendo vía YouTube, les pediríamos que nos manden sus reflexiones o preguntas en el chat del live, y para los que nos acompañan, gracias, en la sesión de Zoom, bueno, igualmente pueden pedir abrir micrófono, pueden pedir la mano para dialogar, o también pueden subirlo al chat como les resulte más cómodo. Sí, por ahí comentar y complementar esto que estás diciendo, que este es un espacio de construcción colectiva, con lo cual la idea justamente es que esté habilitada la opción de poder tener lugares de diálogo abiertos, ¿no? O sea, coordinados
en términos del tiempo que vamos a estar empleando para poder dialogar sobre estos temas, pero con la libertad de poder dar la opinión, la mirada respecto de estas preguntas que estás haciendo, que sabemos que movilizan algunos temas que al principio parecía que estábamos tímidos, pero parece que tenemos mucha necesidad de poder analizar estas cosas, así que vamos por eso. Comparto en pantalla las 5 preguntas que en conjunto vamos a estar viendo, discúlpenme, 6 preguntas que en conjunto vamos a estar viendo el día de mañana. Y estas preguntas están asociadas específicamente a los temas que se van a ver durante la conferencia. Es por esto que son tan específicas. Por supuesto que desde la perspectiva de los actores en terreno y las diferentes disciplinas artísticas, o las diferentes partes de la cadena de valor, quizás las perspectivas puedan variar un poco, pero este es el enfoque específico para que los estados partes puedan también verlo en términos de la agenda sobre la cual van a trabajar en su debate durante Mondiacult. Entonces, bueno, podemos empezar, podemos dejar las preguntas abiertas y podemos esperar para ver si alguno de ustedes tiene algún comentario. Y dependiendo de la respuesta que tengamos ahora en el en vivo, podemos continuar más tiempo en la sesión o podemos esperar sus aportaciones en el chat del live o también en nuestras redes sociales de Holgorio Bariloche, Creatividad y Cultura Local. Podemos compartir en el chat del live los enlaces a las redes sociales para que ustedes, en caso de que no nos estén viendo en vivo, pero quieran hacer una aportación o quieran hacer sus comentarios, nos los puedan compartir. Yo lo que diría, si te parece, porque teníamos 2 personas que se nos cayeron, no sé si es que se les cayó la conexión, por lo menos acá suele pasar eso. Si te parece, podemos ir pregunta por pregunta, las podemos leer y después nosotros hacemos un debate sobre eso, ¿te parece? Tenés micrófono apagado. Gracias. Entonces empezamos con la pregunta 1, la compartimos en el chat y es, ¿cuáles son algunos de los desafíos sociales y económicos que afectan particularmente a su región, disciplina artística o creativa y sector? Lanzamos la primera pregunta y venimos de la mesa de Sinergia, Festivales en Red, y creo que sería interesante retomar a partir de esta pregunta lo que veníamos charlando en la mesa anterior, y retomar un poco lo que veníamos platicando, Silvia. Sí, por ahí tomo dos aspectos digamos, estuvimos charlando hace un ratito nomás con los colegas de México, de San Martín de los Andes y de Bahía Blanca de acá de Argentina, y es que aparecía, yo me quedo con una frase que me pareció interesante, que si tuviéramos que registrar lo que económicamente sale en la elaboración, por ejemplo, en este caso el armado de un festival, ¿no? En términos de cantidad de tiempos, de horas de gestión y de producción, dirían que estamos locos, ¿no? O sea, y yo lo que siempre digo es, si nosotros trabajáramos en el mundo corporativo, no habría ningún tipo de prurito en analizar ni esas horas ni nada por decir. O sea, si obviamente son mundos distintos y sabemos que que no queremos ser corporativos nosotros. O sea, no quiero decir que tenemos que copiar ese modelo, ni mucho menos, pero digo, hay lugares en donde es indiscutido cuánto es el valor de una hora de trabajo desde el cadete hasta la persona que coordina el proyecto. Y en este sentido me parece interesante pensar que, por lo visto a nivel latinoamericano, no existe como un modelo de registro formal de la cantidad de tiempo y de trabajo real y concreto, ¿no? O sea, uno documenta, no sé, la cantidad de elencos que participan en festivales, cuánto gasta en traslados, cuánto gasta en comida, digamos, cosas que están vinculadas a ese tema, pero, y que además sabemos, otra cosa que salió medio de costadito en algunos de los comentarios que hicieron, que es muchas de las acciones que nosotros hacemos, por ejemplo, en los festivales, tienen un impacto, ¿no? En el sentido de nosotros contratamos a personas que cocinan, contratamos a personas que trasladan, contratamos
fletes, contratamos hoteles, digamos, ¿no? Un montón de cosas que hacen a ese modelo de desarrollo económico, pero que sin embargo, quizás por la falta de percepción concreta del tipo de actividad que hacemos, no necesariamente son percibidos como aportes al desarrollo económico, ¿no? Y ahí un intríngulis. Y la otra cosa que me quedó a mí, me quedé pensando después de los debates que se dieron en la mesa anterior, en relación bueno, en este caso a la organización de festivales, lo podríamos analizar en función de cada una de las disciplinas, es el tema de la percepción social, ¿no? Y esta variable, que es, bueno, todo lo que es lo que podríamos llamar la cultura masiva, ¿no? Que tiene como una masividad de acceso, no sé, desde espectáculos comerciales hasta, mencionábamos el tema de las cadenas como Netflix o de Disney, ¿no? Que de alguna manera toman un modelo de fidelización de clientes, podemos decir, que les permiten sostener un negocio hiper, super millonario, versus los modelos que nosotros trabajamos, que es este tema de la vivencia en el momento, ¿no? El poder, la experiencia real. Y Juan Caputo de Bahía Teatro decía, bueno, en realidad en un futuro puede ser que seamos exóticos, porque vamos a ser supervivientes de un modelo que... y me quedó dando vueltas ese tema, ¿no? De eh, si somos supervivientes, en realidad ya lo venimos siendo, porque en última instancia, más allá de la calidad o no con la que hagamos las cosas, porque acá entra todo un debate que nosotros no lo dimos hoy, pero que, digamos, está de la mano de esto, que es, bueno, la gente no va al teatro porque en realidad no le gusta lo que ve, ¿no? O por lo menos yo hice alguna vez con algún maestro muy conocido a nivel latinoamericano, así que no voy a decir el nombre, que él decía, la gente no va al teatro porque lo que hacen es porquería, dijo. Así de simple decía, ¿no? Un poco fuerte hablaba del teatro independiente. Y el punto está en, puede ser cierto, o sea, puede ser verdad, pero también es cierto que esta idea de supervivencia me parece que es algo que nos atraviesa todo el tiempo y que tiene que ver con este tema que hablábamos del amor al arte o del hacer las cosas porque tenemos como sentimientos puestos en esto y el deseo de mejorar el mundo en algún punto. Entonces, ahí me parece que quizás un desafío, que yo lo veo como un desafío social, es cómo compartir esa pasión, ¿no? Cómo de alguna manera eh, hacer, ahora que estamos en épocas pandémicas, cómo hacer viral la pasión que nosotros tenemos por este tema. De hecho, a veces sucede, o sea, a veces se da la eureka, ¿no? Hay situaciones que nos toca vivir, que el otro día estuve en una reunión de trabajo y alguien me dice, vos dirigís el Pichiqueche, me dice, vos sabés que yo a partir de ese festival empiezo a llamar a mis hijos de esa manera y lo seguimos, y yo se me caían las lágrimas, y yo me digo, uno trabaja tanto por hacer las cosas que te digan eso en un contexto que no tiene nada que ver, pero digo, por un lado está el desafío social de cómo reconocer ese espacio de construcción y la importancia y aporte que esto tiene en términos de, sabemos que el arte de alguna manera permite atravesar la realidad de otras maneras, permite resolver conflictos. Sabemos que en pandemia muchos recursos artísticos, muchas instancias de proyectos artísticos permitieron mantener cierto equilibrio mental y social a muchas personas, aún en la virtualidad. Entonces digo, por un lado me parece esto, y desde el punto de vista de lo económico, es cómo zanjar esta discusión de yo no quiero sumarme a un modelo capitalista extremo que me implique tener que registrar todo desde un punto de vista económico enteramente, pero sí ir hacia un modelo en donde se reconozca mi trabajo, ¿no? O el trabajo que colectivamente, porque en la mayoría de los casos además estos proyectos son colectivos y cooperativos, ¿no? Esto es lo que me surge como reflexión tomando lo que vimos en la mesa anterior. No sé vos, Wanda, ¿qué te parece? Y totalmente de acuerdo, además, todos nuestros panelistas de nuestra primera mesa en Sinergia cuentan con una vasta experiencia en el desarrollo y ejecución de festivales teatrales, ¿no? Entonces, las perspectivas que nos presentaron vienen de primerísima mano de gente que ya lleva mucho tiempo
¿no? Gestionando y ejecutando proyectos colectivos que han permitido fortalecer la identidad, la comunidad, el trabajo en red del propio sector en el que están trabajando y sobre todo están, y nos lo dijeron tal cual, no estamos habituados a la precariedad, ¿no? Y entonces de alguna forma esta precariedad forma parte de nuestra identidad como creadores y de alguna forma eso es parte de cómo trabajamos para de alguna forma también no estar, no estoy segura de qué término usar, pero de alguna forma tener esa libertad de reaccionar ante el sistema, ¿no? Decir, no respondo a este modelo capitalista, estoy en precariedad, es difícil, es duro, pero encontramos formas de seguir y no adscribirnos al sistema, ¿no? Entonces, por supuesto que la reflexión justamente va en torno a cómo encontramos ese equilibrio, ¿no? Entre la libertad del creador, entre la libertad como sociedad de poder cuestionar lo que está mal y por el otro lado que se reconozca que el trabajo que se hace tiene un valor. Y también a mí me dejó en la cabeza girando todo esto que estamos platicando, o sea, hay 6 preguntas, pero todo se concatena, o sea, conforme vayamos yendo por las preguntas, vamos a ver que ya estamos de alguna forma respondiéndolas todas. Creo que también en términos de, no digo cuánto cuesta porque quien puede darme el recurso se puede asustar. Yo creo que tiene 2 niveles esta percepción. Por un lado es el que financia el Estado, que generalmente en este modelo latinoamericano de promoción y difusión de la cultura es el Estado el que financia, usualmente, ¿no? A los creadores y colectivos. Cuando se cumplen con los criterios, por supuesto, y cuando la administración en turno tiene la voluntad, porque también están esos, no es estable generalmente la forma en que estos recursos son ejecutados y entonces no siempre estás con la certeza de que puedas acceder al recurso. Y de repente, ¿por qué le podría parecer caro al Estado o al financiante, ¿no? El servicio? Porque no lo considera valioso, porque en términos de lo que el Estado considera que puede financiar, eso es valioso, ¿no? ¿Qué está pasando por ese lado? Y por el otro lado, por ejemplo, a nivel internacional, la Convención 2005 de UNESCO tiene un fondo que lo que busca es fortalecer la implementación de la convención en el ámbito nacional, dependiendo de quién solicite el fondo, puede ser organizaciones internacionales, etcétera. Y el formulario Excel para presentar el proyecto te pide que desgloses para qué se está usando el recurso o para qué se va a usar, pero no solo eso, sino que todo este trabajo que ya llevas a cabo, que es, el fondo financia una parte y de preferencia, pues pide que haya más cofinanciantes. Y por ejemplo, un cofinanciamiento puede ser en especie. Y nosotros presentamos un proyecto al fondo que nos aprobaron, en el que nos apoyaron 14 organizaciones, incluida la oficina, la Comisión Nacional de UNESCO en Alemania, la Federación Internacional, la Universidad de Virginia en Turquía, la Organización Asia Europa, en Singapur, nos apoyaron y nos apoyaban con asistencia técnica. Y esa asistencia técnica estaba detallada en montos. O sea, esta asistencia técnica es el equivalente a tanto. Porque ese trabajo vale. O sea, el total del proyecto no era nada más el dinero que podía llegar para pagar honorarios o lo que fueran las actividades, sino el costo del trabajo que podía ser aportado. Y entonces ese costo duplicó el valor del proyecto, porque ese es el valor real. Entonces yo creo que en ese sentido, esta reflexión nos permite ver que como sector cultural en Latinoamérica, podemos trabajar más en esta parte, en reconocer la cadena de valor completa para realmente identificar cuáles son los valores reales de los proyectos y decir, aunque te espante el monto, esto es lo que cuesta. Entonces, si tú quieres financiar por el equivalente a la quinta parte de lo que vale, no me puedes exigir el 100% si yo no puedo contar con otros recursos. ¿Y qué pasa ahí, no? Entonces, bueno, creo que por ahí también va un poco la reflexión. Sí, me parece muy interesante lo que traes y a mí me recuerda a otra realidad que nos toca vivir, que es
muchas veces hay fondos internacionales que para los que hacemos gestión nos resolverían. Yo siempre digo que cuando ves la palabra en dólares en Argentina ya te cambia la historia porque multiplica por 260, digamos, o sea, un dólar sale 260, con lo cual cualquier valor que pongas en términos de dólares que recibas seguramente siempre supera lo que vas a recibir como aporte de cualquier organismo público o privado de acá en la Argentina. Pero hay un dato que no es menor, a nosotros nos ha tocado en estas rondas de negocios, o viste que hay mesas de financiamiento que se arman a veces desde las cancillerías, eh, tener una exposición de la gente del British Council, ¿no? Que decía, bueno, pero ustedes el proyecto del Pichiquete, por ejemplo, que es el festival que hacemos nosotros, lo pueden presentar, ¿no? Para que nosotros lo podamos evaluar y qué sé yo. Entonces, claro, uno analiza el modelo de gestión que tienen y vos presentás, por ejemplo, en 2022 el proyecto que vas a pedir financiamiento en el 2024. O sea, ellos tienen como un año de análisis para poder aprobar. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en modelos económicos y sociales que no sabemos qué va a pasar de acá a 6 meses. Imagínate soñar qué voy a hacer de acá al 2024, ¿no? Con un nivel de detalle como el que vos estabas comentando recién. Entonces, en ese sentido también es cierto que no solo tenemos una cuestión respecto de cómo se manejan y se valoran desde el Estado las líneas de financiamiento, sino también que nuestra posibilidad, porque todos sabemos que si tuviéramos capacidad y posibilidad de hacer una planificación previa, es altamente probable que podríamos optimizar un montón nuestras inversiones, la manera en que gestionamos los fondos y todo esto. Pero el nivel de planificación que nosotros podemos sostener en las realidades que nos toca vivir, digamos, en general Latinoamérica es poco fiable, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, los australianos contratan vacaciones con 2 años de anticipación. Para nosotros sería inviable eso, porque ni siquiera sabemos si nos vamos a poder ir de vacaciones el verano que viene. Entonces ahí digo, en esta cuestión de cuáles son las condiciones en las cuales trabajamos, ¿sí? Como que hay también un camino, me parece a mí, ¿no? Como yo siempre lo veo como una ventana de oportunidad, ¿no? O sea, si bien a veces me enojo y me quejo en el momento, después digo, bueno, en realidad, y por eso hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Pero hay una ventana de oportunidad, que es decir, cómo, basado, porque hay una realidad, los ODS sabemos que se van a estar imponiendo tarde o temprano de una manera a nivel mundial. Y la buena noticia que nos traen es que requieren de determinados principios que tienen que ser acordados mundialmente. Entonces, en ese sentido, tenemos un lugar donde apalancar un proceso de transformación. Y por el otro lado, que es lo que nosotros siempre hablamos acá en los equipos que trabajamos en la gestión de los proyectos que hacemos, es la posibilidad de profesionalizar nuestra tarea, ¿no? Porque este es el otro problema. O sea, muchos de nosotros no somos, no sé, no trabajamos exclusivamente de artistas o exclusivamente de gestores o exclusivamente de productores, porque sería inviable sostener nuestras vidas, ¿no? Entonces, estamos como negociando el tiempo de trabajo con un trabajo que a lo mejor sí nos permite sostener a nuestras familias, nuestra vida y todo esto. Entonces, en este sentido, me parece, fíjate que hay tantas variables que se meten, que en algún punto es la variable de la profesionalización, entender la perspectiva de crecimiento que tenemos a futuro y poder apalancarse en eso, en lugar de que esto sea un inconveniente, decir, bueno, en realidad yo no voy a negociar, yo siempre digo lo mismo, nosotros tenemos muchos eventos, si el día de mañana viniera cualquier nivel de gobierno, sea municipal, provincial, nacional, o inclusive internacional, y nos dijera, che, les damos toda esta plata, pero queremos que hagan esto, y yo no estoy segura que lo hagamos, ¿no? Porque digo, uno también tiene como los principios, el ser independiente y autogestivo, que son las dos palabras que nosotros portamos como bandera, también tiene esta cosa del riesgo, ¿no? Bueno, me la banco, un poco salió también en la charla, ¿no? Que lo que logramos es a veces en base a esa adrenalina que nos genera esta situación. Entonces ahí me parece que hay un lugar que si profesionalizamos nuestra tarea en algún punto, no tendríamos por qué negociar esos principios de autogestión y de, digamos, de proyectos que sean sostenibles a partir de esa tarea, pero sí me parece interesante poner en cuestión todas esas cosas que nos vienen. Ejemplos, vos llenas todo un formulario como el que vos dijiste, a nosotros nos está pasando un montón acá en Argentina, para pedir fondos, ¿sí? Tardan 3 meses o 2 meses, 3 meses en analizar si te lo van a dar, te lo dan. 8 meses, bueno, 8 meses en analizar si te lo dan, te lo dan. O sea, la buena noticia es que hiciste bien los deberes, entonces te lo dan.
Pero claro, cuando vas a ejecutar lo que planificaste, no sé, nos pasó, pongo un ejemplo concreto, nosotros planificamos un escenario móvil que tenía un valor de, creo que eran $110 en valor internacional, cuando lo queremos, nos dieron el aporte, lo queremos ir a comprar, sale $230. O sea, tiene un incremento que obviamente ya ni podemos comprar, ni siquiera podemos soñar con comprarlo. Y esto es una variable que nos atraviesa todo el tiempo. Y es bastante loco. Por ejemplo, en todos los que son aportes para industria, existe en los proyectos de aportes que da el Estado lo que se llama el ajuste por inflación. En los culturales no. En los aportes culturales no. Y eso es justamente parte de la reflexión, ¿no? De qué forma podemos encontrar dinámicas o mecanismos que puedan ser más eficientes, ¿no? Sobre todo también para la asignación de fondos, porque al final de cuentas, si tú asignas un fondo de esa forma, como gobierno, como institución pública, se vuelve ineficiente porque no permite lograr el objetivo completo, ¿no? Y entonces creo que eso es uno de los puntos muy interesantes. Si te parece bien, podemos pasar a la siguiente pregunta, es en lo que seguimos viendo si más asistentes quieren participar. ¿Cómo ha afectado el surgimiento de nuevas tecnologías a sus medios de vida como artista, creativo o profesional cultural? Yo la verdad que tengo yo sé que mi respuesta no es representativa del mundo cultural, sé que hay mucha gente que la ha sufrido y que bueno, de hecho Juan lo planteó, a ver, Juan Caputo de Bahía Teatro lo planteó abiertamente, que él se niega, había desinstalado el Zoom directamente, no quiere saber nada con la virtualidad, por toda la incomodidad que le generó tener que, por ejemplo, coordinar un festival virtual. En mi caso particular, yo hace muchos años que trabajo en virtualidad y es un medio que me resulta amigable, ¿sí? Ahora, dicho esto, o sea, no me preocupa la intervención de la virtualidad en los procesos ni de creación ni de gestión, no es que sufro el espacio de encuentro virtual. Lo que sí puedo decir, y esto lo digo desde mi lugar de productora ejecutiva y de directora artística de 2 festivales, es que sí se notó un impacto muy fuerte en la calidad de las producciones. O sea, yo creo que fueron pocos los grupos porque además también es esto que, digamos, el tema de la pandemia, la obligación de virtualizar, nos puso en un lugar que es, nosotros no somos especialistas en audiovisuales, ¿no? Los que hacemos artes escénicas, no es que nos formamos como fotógrafos o como cameramans o como iluminadores, digamos, todo esto. No nos formamos, ya sea en forma independiente o formalmente, no nos formamos para trabajar frente a cámara. En general, nuestro trabajo es frente a un público, ¿sí? Entonces, en este sentido, la disposición del cuerpo y del espacio es completamente distinto. Y me parece que el eje fundamental es esto de la falta de encuentro nosotros sabemos que las artes escénicas, parte de su construcción de lógica tiene que ver con la interacción con el público, o sea, en función de cómo reacciona el público es como uno va como llevando adelante lo que hace. Y esa energía de ida y vuelta que se da en el convivio, en el momento en que sucede la ceremonia, como muchos le llamamos, ¿no? Es única y la realidad es que no es replicable, por más interacción, no sé, nosotros ahora estamos en línea, alguien nos puede escribir a través de un chat, a través de algún espacio de intercambio, pero nunca va a homologar a si estuviéramos en una ronda dialogando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay toda una línea que llevó o obligó a generar un nivel de producción en un ámbito que es poco amigable y que eso implicó una exigencia extra en muchos casos, ¿no? Obviamente la gente de audiovisuales estuvieron de parabienes porque muchos fueron contratados para poder tener una filmación medianamente decente. Y también creo que trajo como una perspectiva que no se tenía en cuenta. O sea, pre-pandemia hubo mucha gente que consideraba que la virtualidad era palabra prohibida, digamos. Y la pandemia lo que trajo es decir, mira,
por ahí para una obra es prohibida, pero por ahí para un intercambio de algo no, ¿no? O sea, como que esta variable de apertura, de hecho a nosotros nos pasó con el Festival Pichiqueche, que eh, estábamos a punto de no hacerlo y pues la decisión fue, bueno, hagámoslo virtual, ¿no? Y lo que nos pasó es que llegamos a un público que nunca llegamos. Digamos, o sea, fue así. Y sí, obviamente tuvimos en cuenta de que no fuera la obra filmada, porque viste que la obra, no sé, esto es una cuestión de opiniones también, ¿no? Pero a mí particularmente la obra filmada, si bien muchas veces lo ponemos en escena cuando es necesario manejar el entorno virtual, pero digo, no es la mejor experiencia. Tratamos de elaborar contenidos que estuvieran acordes al medio, o sea, que sean teatrales, que sean artísticos, pero que tengan la dinámica de la virtualidad en el medio. Y la verdad que la experiencia fue tan buena que además de que creció un montón en la audiencia, quienes nos siguen en las redes sociales, tenemos en carpeta que estamos buscando justamente financiamiento, el canal Pichiqueche. O sea, queremos hacer un canal de televisión con contenidos para infancias porque fue una experiencia altamente positiva. Pero esto creo que tiene más que ver con dejarse invitar a, al desafío, ¿no? Y también bancarse la prueba y error, ¿no? Esto de, bueno, la verdad, yo no vengo de audiovisuales, no estoy acostumbrada a la cámara, no es que me formé para ser periodista y estar con las luces acá, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para acompañar ese proceso sin que sea una tortura china, ¿no? Porque si no parece como, no sé si vos lo has visto, pero hay gente que se ve que parece que está como, que la está torturando, ¿no? Porque tiene que estar delante de una cámara. Este, entonces eso me parece que en sí, no creo que podamos tener una estadística, porque es muy difícil sacar estadísticas, sabemos de las actividades que hacemos, pero yo creo que existen como esas dos tendencias, ¿no? Por un lado, un proceso que a lo mejor no colaboró en la construcción de propuestas de calidad o gente que se ha sentido como eh, muy comprometida, incómoda en ese espacio. Y por otro lado, creo que trajo una perspectiva de apertura que muchos no la tenían en cuenta y que sin embargo hoy la están, no sé, tengo el caso de gente que hace teatro de sombras, que descubrió el medio, que se negaban a la virtualidad y que descubrió el medio y hoy por hoy es un medio de trabajo más. O sea, se incorporó una perspectiva nueva, ¿no? No sé vos cómo lo vivencian por ahí. Desde nuestra perspectiva como gestores culturales, ¿no? Dentro de la cadena de vinculación de sociedad civil con organizaciones públicas y organización civil entre sí a nivel global, nosotros veníamos trabajando de manera virtual desde hace 15 años. O sea, nosotros estuvimos trabajando en un proyecto con ONU Mujeres Asia Pacífico en vinculación con un proyecto con ellos y teníamos que coordinar con otras redes en Asia Central, Estados Unidos, Sudamérica. Entonces estábamos súper habituados a la virtualidad y la verdad es que nos parecía sorprendente que no se aprovechara más, ¿no? Y entonces llega la pandemia, digo, se aprovechaba, ¿no? Pero como que ya este boom en el contexto de la pandemia nos hizo como decir, el hilo negro, ¿no? Apareció. Pero para nosotros fue muy relevante porque este contexto obligó a un nivel multilateral, hablando de los órganos de gobierno, la convención abrió la posibilidad de que pudiéramos estar presentes en las reuniones estatutarias de la convención. Era una oportunidad que no habíamos podido tener antes porque no teníamos dinero para viajar a París. Así de sencillo, ¿no? Y entonces también eso abre una reflexión muy importante en términos de la representatividad, de la representación regional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que América Latina tiene mucho que aportar a la construcción de mejores y más equitativos modelos de política pública, porque al ser una región con tantas inequidades, que podamos construir un modelo que promueve equidad es un ejemplo, porque no estamos ni en Europa ni en otras regiones del mundo donde quizás los artistas estén en mejores condiciones o que tengan ya modelos más estables, sino que nos permite traer las voces al concierto internacional. Y en ese sentido, también nos ha permitido que a nivel nacional nos escuchen, porque estamos afuera y llegamos y nos permite estar como validados. Entonces a nosotros
digo, además de todo el trabajo que venimos haciendo desde hace años, ¿no? En cuanto a la visibilización de la convención, sensibilizar en los contenidos y hacer hincapié en la relevancia de que los propios actores locales sepan lo importantes que son en la implementación de la convención. Esa es nuestra finalidad y cómo vincular esto con las organizaciones públicas, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales. Y para nosotros la virtualidad simplemente es una herramienta que nos ha fortalecido más. Y por supuesto, también un reto que observamos en este entorno es que al ser la Internet o los medios, las plataformas, posibles espacios de transmisión de contenido, no importa quién lo produzca, no solamente fue la cantidad de contenidos y la gratuidad, sino la diversidad y todo este mare magnum de contenidos que de repente, como bien platicábamos, no es como la ola que te arrastra y si te puedes parar, te paras y si no, no, y terminas raspado o no, o terminas en alta mar y es una cosa muy... que quizás para algunos pueda representar una cierta resistencia, pero al final de cuentas es una herramienta. Y bueno, ya hay otros debates más a profundidad con respecto al impacto de las grandes plataformas, ¿no? Y cómo acaparan la transmisión de contenidos, y esos ya son debates que, por ejemplo, gobiernos como Canadá, Francia, están llevando a cabo, Alemania, y ya países que están a otro nivel en esos temas, están trayendo el tema a la mesa y decir, diversidad de los contenidos en las plataformas, descubribilidad de contenidos y otros temas que es muy importante para nosotros, es que en esta virtualidad tener toda esta transmisión de conocimientos. Un dato que me parece interesante en esto que traes y que se está observando mucho es con esta necesidad que tienen estos grandes monstruos de producir contenido a demanda, porque en realidad es eso lo que trabajan básicamente, uno de los temas que apareció es que utilizan muchos de los recursos que generamos nosotros, o sea, muchos actores, actrices, iluminadores, productores, digamos, que vienen del mundo de lo independiente, empiezan a trabajar en estos lugares que obviamente implican una fuente de trabajo con determinado tipo de sostenibilidad, podemos decir, ¿no? Porque o sea, tienen un encuadre contractual diferente del mundo independiente, pero también sabemos que pueden rápidamente desaparecer eso, ¿no? No es que no es que me emplea Netflix y entonces tengo trabajo de por vida, digamos, tienen modelos de gestión que podemos charlarlo en otro ámbito, pero que hace también a lo que estamos dialogando. Pero es interesante porque en esa necesidad del monstruo de poder construir mucha cantidad de contenidos, empiezan a generar un nivel de contratación de personas que finalmente vienen del mundo independiente. Entonces ahí aparece, ¿no? Esa es la eterna discusión, no sé, acá en Argentina, por ejemplo, que la universidad es gratuita y que hay profesionales que vienen y se forman, es esta idea de, bueno, si yo te estoy dando la base de formación de las personas que vos necesitas, porque de alguna manera no hay algún tipo de retribución, dado que vos lo que haces es ganarte dinero básicamente, ¿no? Sería como diciéndolo un poco groseramente. Entonces, es interesante el debate de cómo se construye el hecho artístico y cómo los profesionales de las artes escénicas, productores, gestores y personas que trabajan vinculadas, de alguna manera alimentan lo que nosotros podemos llamar las industrias culturales, inclusive en los mercados masivos, ¿no? O sea, ya no solo en el hecho de artístico que yo puedo generar con un festival o con una obra de teatro o de danza o lo que fuere, sino también alimentando a personas que en realidad trabajan en otros universos, ¿no? Por supuesto. Si te parece bien, le damos la bienvenida a Creer en Libertad y pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo pueden los formuladores de políticas introducir mejores mecanismos de consulta entre múltiples partes interesadas? Esa es la tercera pregunta. Hola, Alejandra. Bueno, ya que está Alejandra, la puedo responder ella. Estamos con las preguntas en el diálogo para prepararnos para mañana para las mesas de Resiliar. Estamos compartiendo todas las preguntas de los dos diálogos para hacer una charla informal entre nosotros e ir descubriendo por dónde podemos mejorar las condiciones del sector. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí, La verdad que estoy acá lidiando con la computadora y las conexiones, entonces, bueno, saludarlas
un gusto. Y no sé, realmente me perdí la pregunta exactamente cómo era, porque estaba aquí tratando de... Acá está. Les comparto la pantalla. Estamos en la tercera pregunta. En la tercera pregunta es, ¿cómo pueden los formuladores de políticas introducir mejores mecanismos de consulta entre múltiples partes interesadas? Esa es la pregunta que toca ahora. Ok. Bueno, supongo que tiene mucho que ver a los formatos que aplica cada país desde sus secretarías de cultura o ministerios de cultura. En el caso de Paraguay específicamente se han conformado mesas técnicas según las áreas de cine, las áreas de literatura, artes escénicas en nuestro caso. Y digamos como que se generó un requisito para ingresar que es organizaciones constituidas jurídicamente, ya sea por gremios o como asociaciones. Entonces, nuevamente caímos en aquello que la Convención 2005 de la UNESCO, digamos, nos defiende o nos permite tener cómo defendernos, o por lo menos ser incluidos, que son las minorías. Porque, ¿qué sucede? En las mesas han incluido organizaciones que responden al sector docente en las artes. En este caso, el campo de la danza, ¿no? Entonces, por ejemplo, han entrado organizaciones de academias de danza, organizaciones que tienen que ver más bien con los circuitos de festivales y concursos, por ejemplo. Entonces, el sector profesional independiente, primero que cuesta mucho dinero, igual crear asociaciones y cumplir con todos los requisitos que el Estado paraguayo obliga para las organizaciones, y no solamente el costo que eso tiene, sino el tiempo de gestión. O sea, no se paga esa gestión, es hecho a sangre de los artistas y a costas de los artistas. Entonces, a la hora de la verdad, muchos grupos independientes de teatro, de danza, de circo, no tienen una conformación jurídica, son colectivos de trabajo. Entonces, esos colectivos no están contemplados, digamos, dentro de este mecanismo de consulta. Entonces, hay un plan nacional de cultura, hay un plan nacional de danza, en el cual, al menos, por ejemplo, que yo tenga conocimiento, la gran mayoría de los referentes que hacemos parte del sector profesional no hemos sido consultados. O sea que de alguna manera eso se armó, pero no sabemos cómo. Entonces, digamos que por un lado existe un mecanismo de consulta, existe un mecanismo implementado, digamos, porque está justamente un logro fue que antes de la pandemia eso se conforme como una resolución ministerial. Entonces eso significa que aunque cambien los ministros, igual esa mesa técnica sigue conformada, lo cual es un avance, ¿verdad? Lo que no significa que incluya a las minorías que corresponden a los que resistimos después de la pandemia como sector profesional emergente o sector profesional de colectivos de trabajo, de creación multidisciplinaria, en fin. Entonces, ahora lo que estamos pensando, aún no hemos reunido las fuerzas anímicas, morales, para hacerlo, es generar, así como siguiendo un poco el ejemplo del cine, que han hecho un clúster, como una mesa de trabajo, conformando, digamos, a los que hacemos finalmente ese circuito económico de las artes de la escena o las artes performáticas, ¿verdad? Las artes que tienen que ver con la danza, con el circo, con el teatro. El teatro tiene una movida muy grande, muy independiente, no así la danza por los requisitos específicos que significa trabajar con el cuerpo en un piso adecuado y en condiciones adecuadas. Así que eso es como brevísimo lo que les puedo decir, sobre todo en relación a Asunción y el Gran Asunción. Ya cuando hablamos del interior de Paraguay, ahí sí prácticamente nos limitamos a la danza paraguaya, digamos. Sí hay más movilización en cuanto al teatro comunitario. Eso, por ejemplo, ha crecido muchísimo. Pero bueno, eso es un poquitito como creo, trato de responder a la pregunta. Sí, a mí, primero, gracias. Qué lindo que estés.
porque además vos tenés mucha experiencia. Estamos, Wanda, siempre tenemos gente con mucha experiencia que nos acompaña, buenísimo. Una cosa que me surge con esto que decís es, siempre aparece como la discusión, sobre todo cuando estamos hablando de políticas públicas, ¿no? De cómo registrar la transparencia de lo que se gestiona, porque el tema de la exigencia de constituirse en asociaciones formales tiene mucho que ver con que digamos, esa lógica de registro formal que implica un trabajo y un dinero es el que supuestamente asegura que después los fondos que se asignan a esas asociaciones van a tener como un uso correcto, ¿no? Y ahí creo que hay un tema que debemos hablar en términos de políticas públicas, y es cómo generar instancias de gestión y administrativas que posibiliten, que no importa si es una persona, una asociación o un colectivo independiente, pero que los formatos de gestión sean accesibles y disponibles para todas las personas y que permiten rápidamente viabilizar los diferentes niveles de gestión que tenemos. Nosotros acá en la Argentina tenemos situaciones en donde vos pedís un subsidio, te lo dan, primero que te lo dan mucho después de mucha demora del momento que lo pediste. Cuando te lo dan tenés que, mira, estos comprobantes y estos representantes no sirven, entonces tenés que modificarlo. Y eso hoy por hoy en un sistema integrado, por lo menos como el que tiene Argentina, que tiene un sistema de AFIP que está totalmente, no sé si se me... Sí. Que está formalizado, digamos, te exigen presentaciones de rendiciones con impresiones de papel firmadas, digamos, toda una serie de cuestiones que implican un trabajo extra, que es esto en donde no se registra el costo de la gestión. Yo siempre digo, nosotros, es más, yo cada vez más estoy utilizando mis planillas de Excel para decir cuánto me implica a mí pedirle plata al Estado, ¿no? En términos de horas de trabajo, de cantidad de tiempo, de pasaje de dinero, esto que hablábamos en la mesa de más temprano, o sea, vos pediste, o que hace un ratito hablábamos recién, vos pediste 100 pesos para comprar 10 sillas, y cuando te dan la plata, con suerte puedes comprar 4 sillas. Pero además, entre estos 100 pesos que pediste y las que te dieron, hubo un montón de trabajo en el medio que encima como que te quitan, o sea, si finalmente sacás la cuenta, a lo mejor ni siquiera te cubre el costo real de lo que implicó, pero como es un costo que está totalmente, como vos dijiste, Alejandra, está puesta en la sangre de las personas que gestionan, digamos. Entonces, una de las variables que para mí sería fundamental empezar a trabajar es reconocer, porque se habla mucho de industria cultural, ¿sí? Se habla mucho del desarrollo, de las economías, pónganle con lo que quieran, no tocar el tema de economía naranja, porque tengo una mirada muy crítica de eso. Digo, se habla mucho de la economía creativa, ¿sí? Sin embargo, sobre todo en artes escénicas en general, se habla poco de la importancia que tienen quienes motorizan, esos que serían los gestores y productores, ¿no? Porque en el cine, en todo lo que tiene que ver las artes audiovisuales, es inviable pensar un proyecto audiovisual sin que haya alguien que se dedique a la gestión. Sin embargo, en las artes escénicas parece como que, bueno, somos autogestivos, ¿no? Entonces cualquiera puede hacer, y también esto va de la mano de lo que decíamos el otro día, Luanda, de la falta de profesionalidad que a veces sucede. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Porque no se pueden sostener en el tiempo, porque no son profesionales trabajando, porque no tienen plata para pagarle a alguien que lo haga, y entonces el resultado siempre termina siendo empobrecido, ¿no? Entonces ahí me parece, si yo tuviera que decir qué recomendación daría, es, por un lado, empezar a fortalecer el lugar de gestores y productores y reconocerlo en los aportes. Hoy más temprano Juan lo decía en la mesa de sinergia, en general vos pedís plata y no hay plata para gestión. Es muy pocos los casos en donde se reconoce la gestión. Y ni hablar si tuvieras que registrar la cantidad de horas que te implica. Juan decía, si tuviéramos que registrar la cantidad de horas que nos implica hacer un evento, un festival, nos dirían que estamos locos, pero en realidad sucede, porque son horas que, bueno, nosotras mismas hoy para este evento estamos 6 meses trabajando y todo más que bien, estamos haciéndolo porque sabemos que queremos llevar adelante esta inquietud y que es una semilla que estamos sembrando, nos mueve la pasión, pero esa pasión en realidad finalmente justifica hacer todo un evento con todo un desarrollo que aparece después en todas las programaciones, porque en nuestro caso que presentamos pedidos de subsidio,
aparece como parte de la programación, ¿no? Y que el reconocimiento de los organismos públicos que nos dan plata, pero la realidad es que nada se financió para nada este evento formalmente. Entonces digo, ahí me parece que hay como, yo personalmente tengo como tres inquietudes. Uno es el reconocimiento de productores y gestores como un eje fundamental. La segunda tiene que ver con la facilitación de los sistemas de gestión. O sea, para mí me parece una barbaridad que nos hagan completar un montón de papeles a mano, que haya que firmarlo, sacarle una foto, escanearlo, después mandarlo, que lo revisen y que 2 años después te digan, no, mira, este no sirve, ¿no? Pensé que en ese sentido hay que trabajar en ese tema. Y el tema de la transparencia, para mí, que es un tema, en Latinoamérica sabemos que es un tema transversal, creo que si se pudiera transparentar la manera en que se utilizan los diferentes financiamientos que se hacen en cultura, tendríamos hallazgos interesantes, ¿no? En esto que hablábamos más temprano de cómo aplica un presupuesto de cultura, un área de cultura para sus propios eventos y cómo y qué se aplica para los subsidios, ¿no? Y no voy a poner en discusión si hay discrecionalidad o no en el otorgamiento. Vemos, por supuesto, que en realidad nos hacen una evaluación. Yo siempre digo lo mismo, no me puedo quejar. Nosotros desde el primer momento que hicimos el primer festival recibimos apoyo del Estado en todos sus niveles, ¿sí? Y estamos agradecidos y sabemos que también es producto del trabajo que hacemos, ¿no? Pero también es cierto que... ¿estoy? Sí. También es cierto que eso, si hiciéramos si hablábamos de transparencia real, ¿no? O sea, si transparentamos nosotros como gestores, como personas autogestivas, y transparente el Estado, habría algunos hallazgos interesantes, ¿no? Yo te quisiera comentar, mientras hablabas, me quedo pensando que siempre en todos estos procesos hay, ojalá pudiéramos tener como momentos de mirar atrás y ver cuánto hemos crecido o cuántos necesitamos transformarnos. Entonces, entre ellos, por ejemplo, yo creo que en la pandemia hemos visto que los festivales no solamente cumplieron un rol de productores de contenido y de generar, digamos, en los creadores, no solamente la posibilidad de seguir generando obras, sino mantener la salud mental. O sea, nos hemos convertido también en, no sé cómo decir, pero como proveedores de un bienestar tanto para el artista como para la población. Porque finalmente quien más, quien menos, se prendía a una pantalla, a un celular, a una TV, a lo que sea, a la computadora, para generar un momento de comunicación, de inspiración, de alegría o de reflexión. Entonces, acá también creo que es tiempo de que quizás las instancias de políticas públicas puedan generar mejoras como dijiste, un subsidio o una subvención a espacios de creación, espacios colectivos de creación por áreas. O sea, no es lo mismo un área de teatro que un área de circo o que un área de danza. O sea, la danza en nuestro caso tiene especificidades que van correlativas a mantener la estructura física, o sea, que un cuerpo no se quiebre, no se lastime, o sea, hay unas especificidades que hay que contemplar. Y entonces deberíamos tener una subvención o un subsidio que incluya una política cultural para festivales. Porque es muy diferente, en este caso en Paraguay, por ejemplo, se ha mejorado tanto el Fondo Municipal como el Fondo Nacional de Cultura, como los fondos que saca la Secretaría Nacional de Cultura, los fondos ciudadanos. Existe la postulación para personas físicas, para creadores y para asociaciones. Pero no existe un mecanismo de consultación o de diseño conjunto a la hora de tener que implementar una política. Entonces existe la mesa de trabajo, pero no, es como que no termina la cadena de responsabilidades o de actores, digamos, sociales en estar incluidos en ese ejercicio. Entonces, nuevamente es algo que otra vez los artistas tenemos que empujar o tenemos que presionar. Nos surge, digamos, de manera espontánea o de manera analítica, es decir, hacemos una evaluación conjunta del Estado y de los articuladores artistas
y ver esta evaluación. Entonces, ahí es donde se convierte otra vez en esto que decía Silvia de otra vez hay que hacer papeles, o otra vez presentás de una manera, te lo aprueban de otra manera con un texto que jamás pusiste, o sea, otra vez tenés que reconvertir todo. Entonces es como tipo el huevo o la gallina, por donde uno avanza y mientras tanto la gente necesita trabajar. El artista tiene una inspiración y necesita sacar una obra y el público la necesita también. Entonces es esta cuestión de comercio, cultura, creación, cultura, por donde logramos crecer, digamos, o tener puntos de tipo links, ¿no? Conexión ahí. Bueno, eso. Yo quisiera cerrar la pregunta para pasar a la siguiente, comentándoles que recientemente, bueno, el año pasado fuimos beneficiarios de un fondo de Ibercultura Viva para llevar a cabo un proyecto en colaboración en el estado de Durango, justamente, y un proyecto audiovisual, de formación audiovisual, de la mano de otros colegas, entre freelancers y colectivos, y este modelo de trabajo de Ibercultura lo que promueve es el trabajo en colaboración. Entonces, por ejemplo, creatividad y cultura local como ente legalmente constituido, persona moral con todas las, fundado legalmente, fungimos como administradores del proyecto, porque en los términos de la convocatoria, una organización con nuestras características podía llevar a cabo la administración y con los demás participantes, los demás integrantes del equipo, cada uno tenía una función específica. Entonces, eso nos dio la posibilidad de que gestores culturales independientes estuvieran en el proyecto sin necesidad de estar conformados legalmente como una persona moral. Entonces, quizás mi reflexión va en el sentido de promover el trabajo en red y sobre todo también hacer hincapié en el valor de lo que implica la gestión del propio proyecto y la administración, porque de repente se piensa que hacer una factura o que presentar, hacer la contabilidad o que presentar a Hacienda tu reporte, en particular en nuestro país, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el sistema de administración tributaria, es como pues hacer un papelito, entregarlo y ya, y no, es una implicación totalmente diferente y algo que yo haría hincapié en el tema de cómo se define los montos para los fondos. Por ejemplo, ahora el grupo de expertos que evalúa el uso del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la Convención 2005, se decidió que del 30% que estaba autorizado para operatividad dentro del fondo se bajara al 10% y que las organizaciones vean cómo le hagan para poder conseguir para la otra parte. Y entonces dices, y entonces el artista no solo necesita crear, también necesita comer. Entonces, ¿qué hace creer que ese monto de operatividad no tiene una finalidad para mejorar la calidad de vida? ¿Qué hace pensar que ese monto no es necesario? Entonces yo en particular haría hincapié en que los montos que se consideran para operatividad son importantes en el marco de la ejecución total del proyecto. Y yo con eso cerraría esta pregunta y si les parece bien paso a la siguiente porque tenemos un poquito acotado el tiempo de esta mesa. Creo que esta va relacionada y de alguna forma la respondimos ya y es en su experiencia qué tipos de mecanismos pueden mejorar las condiciones económicas de los artistas, creativos y profesionales de la cultura. Ahí yo quiero hacer una reflexión en realidad. Nosotros en la Argentina tenemos, por ejemplo, hay líneas de financiamiento especiales para festivales, nosotros somos parte de eso. Después hay líneas de financiamiento para creación, hay líneas de financiamiento para becas, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer para eso es como elaborar el proyecto que va a desarrollar y presentarlo, ¿sí? Pero un análisis que yo particularmente veo que nunca se hace es el tema de cómo supervive el artista, ¿no? Cómo supervive
las personas. O sea, no hay análisis sobre el contexto de cuál es el ecosistema en el cual se implementa un proyecto de creación, ¿no? Porque digo, uno para poder crear tiene que tener determinadas variables medianamente resueltas, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, se dice que una beca de creación, por ejemplo, no puede contener alimentos, pero resulta que el artista si no come no puede crear. O sea, por ahí estoy diciendo una barbaridad de perogrullo, pero la realidad es que es así. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una variable que también es interesante empezar a relevar. A nosotros nos pasó con la red de circo de la Patagonia Argentina, que cuando fue la pandemia empezamos a relevar artistas de circo en situación de vulnerabilidad extrema. O sea, estamos hablando de las personas que estaban en el faro, lo que nosotros llamamos el semáforo, haciendo malabares para poder vivir y que de repente no pudieron hacer nada, y eso significaba que no podían comer nada. O sea, no era que, no sé, en vez de comer, no sé, con una pasta extraña comían arroz, digamos, no podían comer directamente. Y una cosa que apareció es, yo no sé si el Estado en las áreas de cultura donde se asignan fondos tienen percepción clara del nivel de vulnerabilidad que tiene la calidad de vida de los artistas. Entonces, en general, se otorgan becas o se dan subsidios en contextos en donde la persona se ve obligada a dar respuesta a lo que implica esa convocatoria, cual bueno, tuvo la felicidad de poder acceder por un lado, pero por el otro lado que lo expone a una obligación doble, porque entonces yo no tengo cómo supervivir, pero tengo que dar respuesta de los plazos que me están pidiendo para que produzca la plata que me dieron, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una variable interesante es empezar a poner en discusión o en charla sobre cuál es el contexto social, económico, ¿no? Y de vida que tienen los artistas, para que entonces aquel lineamiento de financiamiento que sea para determinada línea, que puede ser, por ejemplo, la de creación, que sería fantástico para tener con esa línea, ¿sí?, pueda realmente ser efectiva. Porque si no, lo que pasa, que esto es una opinión personal, lo voy a dar como opinión, nunca tiene valor de verdad, pero que es lo que yo muchas veces veo, es que se otorgan líneas de financiamiento a aquellos que podemos tener los papeles en regla, los que podemos tener un montón de cuestiones, porque tenemos resueltas las cuestiones de supervivencia, digamos. Y la mayoría de las veces las tenemos resueltas no porque somos artistas, productores y gestores, sino porque trabajamos de otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, es como que sea un círculo virtuoso, porque como trabajamos otra cosa, tenemos el plato de comida y la vivienda resuelta, y por eso podemos acceder a líneas de financiamiento, lo cual está buenísimo. En mi caso está muy bien, porque es lo que nos permite sostener, pero digo, ese nivel de análisis me parece también un área que habría que empezar como por lo menos. Bueno, voy a primero decirte que pasa es muy semejante, es incluso a nivel de la gente de circo. Realmente al inicio de la pandemia aquí fue muy triste, o sea, falleció gente, en todo caso sirvió para que en la desesperación se organizaran y formaron una asociación, y bueno, se hicieron campañas de colectar víveres, en fin, fue así muy denigrante de alguna manera, ¿verdad? Eh, Hay que reconocer que en otras áreas, de repente, quien estudia danza, muchas veces la gran mayoría proviene de una familia que puede pagar una academia, o finalmente quien hace cine, bueno, es como que de alguna manera o hay una familia o hay un entorno, o hay, como decís, un trabajo que es que te da el fijo, y en todo el resto de tu tiempo extra te dedicas a producir lo que realmente querés hacer. Entonces los fondos yo creo que tienen dos hipocresías eh, que dañan todo el proceso, a mi modo de ver. Uno es para aquel que decide hacer gestión cultural o porque decidió de repente no seguir su carrera de artista y enfocarse más en la gestión, o porque no es artista pero le encanta el arte y la cultura y entonces decide trabajar en esa área, o le gusta lo social, en fin, pero de alguna manera se entusiasma y se forma y se especializa en gestión.
cuando presentamos los proyectos son muy pocos y generalmente son los proyectos internacionales en el que podemos colocar un porcentaje, como decías, lo anda destinado a lo operativo o a los gastos operativos del proyecto. Como decís, hay que pagar un escribano para las autentificaciones, o sea, tiene todo, normalmente hay mínimo un 10% del proyecto que se va en esos gastos operativos, pero no se reconoce la figura del que presenta el proyecto. Entonces yo creo que es de una hipocresía y de una, no sé exactamente qué palabra ponerle, pero yo creo que es no reconocer el trabajo del gestor, por un lado, y si ese gestor finalmente es el artista, como al menos mi experiencia, es mi caso, ¿verdad? Yo hago gestión por necesidad, no porque yo haya decidido dejar el escenario, y, o sea, mi lugar es dentro de una sala de ensayo de danza con los bailarines, todo el resto es por añadidura. Porque si no lo hago, pues nada, me quedo en mi casa sentada cosiendo, tejiendo, que no está mal, pero no es para lo que me formé toda mi vida. Entonces, realmente a la hora de la verdad, si soy creadora, no puedo postular el proyecto, porque yo, aunque sea mi creación y sea mi idea y mi composición, no puedo figurar yo y pagarme a mí misma, lo cual es insólito, porque igual pongo una factura por el nombre del proyecto. Si es la asociación, igual puede cobrar la asociación, pero yo no puedo cobrar como la que lleva adelante el proyecto. O sea, uno, por un lado o por el otro, no se reconoce ese trabajo. Y eso no está bien, porque en esa cadena de valor todos somos parte. Si hay algo, por ejemplo, en nuestra experiencia, hoy lo hablábamos con Hugo, que es uno de los bailarines que también está activando, que desde Crear la Libertad llevamos 20 años logrando que se pague toda la cadena dentro, ya sea el encuentro internacional o las otras actividades que hacemos. Pero el último que queda siempre es la figura del que lleva la voz cantante, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones es las que realmente en algún momento tiene que mejorar esa condición económica, que a su vez hace incidencia, y eso es algo sí que me preocupa mucho últimamente, en los ministerios de Economía o ministerios de Hacienda, según cómo se llamen en cada país. Porque creo que todos estamos aportando al IVA, no sé si en México también se llama IVA, entonces todos estamos aportando a esa economía y ya tenemos una figura que, bueno, hace 20 años atrás capaz que no existía, pero hoy día sí existe una categoría a la cual estamos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos tener de los ministerios cuánto aportamos por año para saber a dónde va a parar ese dinero? Si se reinvierte en cultura, se reinvierte en programas, o a dónde se invierte. Entonces, ahí es donde yo creo que necesitamos este tipo de mecanismos que se tienen que mejorar entre las distintas instancias de un Estado del cual nosotros somos Estado. Nosotros somos parte de ese mecanismo y beneficiarios también, constructores de ese mecanismo. Bueno, hasta ahí. Gracias, Alejandra. Nosotros desde la perspectiva de acá de la región pudimos identificar muchísimo antes de la pandemia, pasamos por una situación muy particular que fue que hubo un desfalco a nivel estatal. Uno de los gobernadores anteriores se robó miles de millones de pesos, dólares, o sea, fue una locura. El Estado estuvo en quiebra varios años y una situación que salió a flote en ese periodo, como 4 años antes de la pandemia o 5, fue que a los artistas que habían participado, habían sido contratados por el gobierno estatal, no se les pagaba, pero se contrataban artistas de otro lugar, por ejemplo, bandas muy conocidas y que con ventas masivas y qué sé yo, y se les pagaban los millones que pedían. Entonces, algo que viene a la reflexión también para nosotros es si a nivel multilateral existe
una noción de trato preferente para los países en desarrollo que permita que los estados puedan, que los artistas y el sector cultural pueda desarrollarse, ¿por qué no hablar de un trato preferente a nivel local? Es decir, si el gobierno, si la administración pública requiere contratar artistas, que privilegie primero a los artistas locales. Ese es un punto de vista que nosotros pensamos que puede entrar en perspectiva, no para limitar la diversidad de contenidos a la que puede tener acceso las audiencias a nivel local, sino para fortalecer la presencia de los contenidos locales y a su vez poder fomentar la creación de públicos que consuman esos contenidos, porque en la medida en que esos contenidos sean consumidos, van a poder subsistir y van a poder existir más allá de las becas, más allá de los fondos públicos concursables, más allá de eso, que se vuelvan realmente un contenido que ya hay grupos, por supuesto, a nivel local, en todo el mundo, que ya tienen su estabilidad y tienen sus propias audiencias, pero si pudiéramos proponer algo en específico a nivel de política pública, es tener trato preferente para las producciones locales. Y bueno, nos quedan 2 preguntas, pero la siguiente tiene que ver con la que ya respondimos, creo que la puedo solo leer y pasamos a la última, es ¿qué tipo de mecanismos pueden mejorar la participación de la comunidad artística y cultural en la adopción de políticas públicas a nivel local, nacional e internacional? De alguna forma ya la respondimos, es un tema amplio, pero bueno, creo que podemos pasar a la siguiente para cerrar con los pocos minutos que nos quedan de la sesión. Es de qué manera la cooperación cultural internacional puede beneficiar el desarrollo de política local. Y creo que ahí la Convención 2005 tiene mucho que ver. Yo voy a hacer mi opinión pichi. Pichi significa pequeño en Mapudungun. Para nosotros, como gestores locales en Bariloche, que es un municipio de la Patagonia Argentina, acceder a la cooperación internacional es un deseo que nos cuesta mucho trabajo, porque tenemos que combinar las agendas de trabajo personales con aprender las normas internacionales, con cumplir los plazos que te piden, y no es que existe un modelo de integración con los cuadros de gobierno locales ni provinciales. O sea, no es que hay agencias municipales o provinciales que te ayudan a trabajar eso. Es un camino independiente, digamos. Lo cual, por un lado, está bueno, porque en última instancia vos tenés la libertad sin tener que negociar cuestiones. Pero lo que digo, lo único que puedo decir es, nosotros hace 3 años, como organización Piconi Producciones, está intentando suscribir a un fondo internacional y nunca llegamos. O sea, siempre nos falta o cumplir el plazo, o el registro, o la planificación, esto que hablaba antes, ¿no? De la planificación previa, que para nosotros es casi... Imagínate que estamos en pleno Festival Holgorio, tenemos una programación que la programamos en octubre, nos acabamos de dar cuenta que el domingo llueve, entonces las funciones que teníamos pautadas en plaza no las vamos a poder hacer, digo, entre cuestiones con el tiempo, sumarle variables macroeconómicas y otras más, bueno, ni hablar del impacto de la pandemia, lo nuevo que suspende un montón de cosas, digo, hay un modelo de gestión de la cooperación internacional que no es que llega tan fácilmente, porque además lo que yo veo, y esto es una opinión completamente personal, desde los organismos de cooperación internacional, por lo menos yo no lo veo que exista una articulación con los diferentes niveles de gobierno. Entonces, le queda al grupo independiente el camino de aprendizaje que a lo mejor llega a varios años hasta que logra, no sé, un aporte de Iberescena o un aporte de algún tipo de fondo, y que es más fruto del tesón que uno puso en poder cumplimentar todas las normas que te piden, que en un proceso de integración real de lo que sería desde lo que se escuchan los discursos, ¿no? Esto es lo que tengo para poner. Qué bueno escucharte, Silvia, porque realmente, bueno, me hace repensar, ¿no? O sea, nosotros desde Paraguay tenemos varias experiencias, una que es muy accesible desde hace años, accesible en el sentido de poder dialogar directamente con la cooperación española a través del Centro Cultural de España, la ECID, que nos ha permitido, dentro del marco del Festival Internacional,
de danza y artes contemporáneas contar con un coreógrafo o una compañía con los fondos de movilidad de España o de Islas Canarias, que son fondos muy precisos, muy específicos y muy rápidos en general, y prácticos en la gestión. Pero claro, son 20 años de antecedentes, de trayectoria del festival, entonces también hay como un marco, ¿verdad? Y todo un entrelazado que se genera para eso. Por otro lado, hay otros proyectos que hemos desarrollado con narradores orales, referentes de teatro a través de lo que un proyecto que se llamó IQA, que ahora terminó una fase de 4 años, con la Fundación One Drop del Circo du Soleil, el fundador del Circo du Soleil, y la Fundación Moisés Bertoni, que es un proyecto para cambio de comportamiento en el uso del agua en el interior de Paraguay. Nosotros no tenemos derechos, son contratos muy específicos, no tenemos derechos de difusión, pero sí se le ha dado trabajo permanente a toda una comunidad de artistas durante estos 4 años específicos, que nos llevó mucho trabajo, pero que fue un ejercicio muy interesante, porque hasta podíamos contemplar este porcentaje, digamos, dentro de los gastos operativos. Entonces, bueno, fue mucho trabajo, fue mucho aprendizaje, pero también dio buenos resultados. Aparte de eso, en esta cooperación cultural internacional que puede beneficiar al desarrollo de política local, yo tengo una deuda pendiente con la Convención 2005 y el Fondo de Diversidad Cultural. Nosotros, en la época de, digamos, 3 ministros de cultura atrás, en los inicios, digamos, de toda la movida internacional de los sectores independientes de la cultura, llegamos a proponer, cuando se abrió el fondo, un proyecto que para mí era, hasta hoy día creo que porque fue construido entre varios sectores y creo que realmente cumplía con este punto, digamos, de beneficiar a la política local, que era generar documentos donde pudieran formar e informar a los actores, artistas, gestores, tanto del ámbito o privado como, o del ámbito independiente, educativo y, digamos, los diferentes grupos políticos que estén, ya sean las municipalidades, en las secretarías de cultura, o sea, en lo que es, digamos, toda la cadena, ¿verdad?, del Estado, en el cual generábamos, por ejemplo, para la Feria del Libro se generaba un material para los escritores y para los autores. En lo que era cine se generaba un pequeño clip para pasar antes de proyectar cada película en los cines. En las áreas de danza era un material que se proyectaba, se entregaba antes de que cada concurso, festival, presentación de espectáculos, porque ¿qué pasa? La cadena empieza con nuestros propios artistas que no conocen sus derechos. No ha cambiado en los institutos de formación en el arte. El artista se forma sin conocer sus derechos y sin conocer, digamos, las bases de gestión. Entonces, el día que quiere producir una obra se encuentra con toda una parafernalia, que esto no es Hollywood, esto no es Broadway, no somos la industria del entretenimiento, somos otra industria, entre comillas, pero que no llegamos a tener el término, nos llegamos a producir lo que una industria necesita, porque tenemos el contenido intangible de la creación. Entonces, ese proyecto, la idea era que ese fondo sirva para potenciar en cada país espacios de diálogo, espacios de mesas de trabajo, pero también un espacio de formación, información incluso al público cuando se asistía a estos eventos, y esos productos fueran generados por los propios artistas de cada área. Entonces, lo que el Fondo de Diversidad Cultural genera iba a ir en una parte para los artistas que producían los materiales, otra parte para aquel que producía y otra parte para los integrantes del Estado, ya sea municipal o provincial o nacional, que asistían a los eventos o a las mesas de trabajo. Pues nunca logré que lo aprueben. Nunca logré que lo aprueben, lo presentamos en varias oportunidades de diferentes maneras, y entonces es uno de los cuestionamientos, digamos, que tengo para con la UNESCO, recordando que la UNESCO está conformada por representantes oficiales de los países,
de la política oficial de turno. Entonces, ¿en qué punto realmente no quieren que los artistas se empoderen en sus derechos y se pueda fortalecer la cadena de producción cultural? Bueno, esa es como mi cierre en cuanto a, ojalá realmente, más con esto que comentás ahora, Luanda, de que se disminuye ese fondo. O sea, es irreal poder desarrollar un proyecto y no tener cómo cubrir esos gastos operativos. Entonces, en algún momento nosotros hicimos un primer encuentro de coaliciones Mercosur y parte de los gastos lo asumió la Secretaría Nacional de Cultura de sus propios fondos y recursos. Pero eso significa una alianza con el Estado cuando un Estado tiene una política que está acorde a desarrollar la creación de los artistas. Si no, va en contra, ¿verdad? Como está pasando en algunos países. Por supuesto. Así que bueno, ese es mi gran resumen de situación. Gracias, Alejandra. Gracias, Silvia. Ya estamos cerrando la mesa de hoy. Mañana continuaremos con los panelistas de los dos debates Resiliar, mesa 1 y mesa 2. Lo que creo que es una constante es esta necesidad del trabajo en red de parte de los colectivos, la sociedad civil, los artistas y los trabajadores de la cultura. Y en ese sentido, la cooperación internacional desde nuestro punto de vista busca, para nosotros el aporte a política pública tiene que ver con la reactivación y movilización de los agentes en territorio para acercar todas estas inquietudes y todos estos análisis y reflexiones en torno a la política local y acercar esto a los propios países y decir, en este lugar está funcionando mal porque no está tomando en cuenta la realidad. ¿Qué está pasando con la transparencia? ¿Qué está pasando con el uso eficiente de recursos? Y yo creo que en ese sentido la cooperación internacional y la movilización de agentes del sector es fundamental para la creación de política pública y política cultural, en nuestro caso en específico, que pueda también considerar aspectos transversales e intersectoriales, ¿no? Que son fundamentales para nosotros y para poder alcanzar los tan famosos ODS, particularmente el ODS 8, trabajo, remuneración justa y trabajo digno. Y bueno, creo que con este cierre con estos comentarios podemos cerrar esta mesa y bueno, invitar a todos nuestros visitantes a la página de YouTube que nos visiten el día de mañana para poder seguir los diálogos Resiliar por Mondiacult que se llevarán a cabo a partir de ¿qué horario, Silvia? Me agarraste desprevenida. ¡Tarán! ¡Tarán! No, Perdón. este es el 19, perdón, no miren, no miren, no miren. No miren, no miren. A ver, dejo de compartir esto. Ya estoy con ustedes, disculpen, disculpen. Mañana es el día 18. Sí, señora. Ahora sí. Así es, madame. Vamos a repasar la agenda completa. Ahí estamos. Ahora sí. Tenemos a las 9 horas México, 12 horas Argentina, la mesa número 1, en donde vamos a trabajar sobre la reflexión sobre el papel de los diferentes agentes del sector en el fortalecimiento de la economía creativa. Vamos a tener gente del Ministerio de Cultura del área de videojuegos, va a estar gente representante del Instituto Nacional de Teatro de Argentina, va a estar una referente de un área nueva del Ministerio de Cultura que estamos muy felices que se haya creado, que se llama el área del buen vivir, que tiene una contemplación respecto de todo lo que tiene que ver la generación de culturas circulares y el tema de poder contemplar otras manifestaciones culturales no tradicionales. Y va a estar la gente del colectivo del Bolsón, los artistas de la Asociación Cultural y Artística Sur, que forman parte de lo que conocemos nosotros en la jerga cotidiana como el Galeano, que es un centro cultural en la localidad del Bolsón, que desarrollan actividades hace muchos años. Y luego a las 11 horas de México, 14 horas de Argentina, vamos a tener la mesa número 2 con el título del lugar de las organizaciones intermedias en la definición de políticas públicas de desarrollo de las industrias creativas, donde vamos a contar con la visita de
La Red U40 México nos van a platicar la experiencia, dos organizaciones que participaron en el reporte periódico cuatrienal de México en el 2020, es la Coyotera Radio y también ProArtes México, organización que se dedica a facilitar la movilidad de artistas entre México y Estados Unidos. También nos acompañará Edgar Sánchez de Mextonia, que es el festival que promueve el intercambio en el arte del graffiti entre México y Estonia, y también nos acompañará Leslie Arribas Plata de Cuatro Gatos Perú, especializados en artes escénicas. Entonces, bueno, las dos mesas son muy interesantes y vamos a estar viendo las mismas preguntas que ya estuvimos compartiendo en esta mesa con ustedes y, pues bueno, para ampliar y fortalecer y nutrir el diálogo y, bueno, para poder mandar nuestras reflexiones a UNESCO para que puedan a su vez compartirlas en el marco del evento Mundiacult para que se escuche nuestra voz y se sepa qué es lo que hace falta resolver. Entonces, pues nada, nos despedimos de esta mesa muy contentos, nuestro primer día de evento internacional, felices de que nos acompañen ya sea en vivo o posteriormente viendo la grabación y pues bueno, aquí seguimos en el debate sobre por qué nos deben pagar para que podamos comer. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien.